Hola, mi nombre es María Elisa Tovar y este video consiste de mi exposición argumentativa oral. En la primera pregunta, debo de hablar sobre los conceptos físicos y matemáticos que empleé para la formulación del reto piñón y cremallera, considerando los movimientos lineales y rotacionales para proponer la solución y dar respuesta al reto. Para empezar con este reto, lo primero que hicimos fue hacer una investigación a fondo acerca del mecanismo y posteriormente relacionar todos los conceptos aprendidos en la clase con el mecanismo, así como conocer qué tipo de desplazamientos tenía cada una de las piezas y de qué forma se relacionaba una con otra. Se sabe que la posición, la velocidad y la aceleración de un objeto están relacionados y pueden ser encontradas mediante las leyes de integración y de derivadas. Entonces creamos una ecuación de velocidad para poder calcularla a diferentes tiempos y después de esa misma ecuación la derivamos para calcular la aceleración y también la integramos para sacar la ecuación de la posición. Al terminar la realización de estas ecuaciones, utilizamos el método de Euler, que funciona para sacar el cambio de magnitud en diferentes intervalos de tiempo, para poder generar gráficas, analizar de qué forma era el funcionamiento de nuestro prototipo. Todos estos conceptos físicos y matemáticos que mencioné anteriormente fueron aprendidos en cada uno de nuestros módulos del bloque e implementamos casi todos los conceptos de alguna forma en nuestra realización del reto. La segunda pregunta me pide hablar sobre las opciones que consideramos para dar respuesta a la solución del reto, qué opciones consideramos para la propuesta final y qué factores, parámetros influyeron en nuestra decisión final. Para poder generar una propuesta final tuvimos que hacer mucho análisis de datos y muchos cálculos, ya que al principio que empezamos a sacar medidas de nuestro prototipo, los números que sacábamos no cuadraban con lo que veíamos que nuestro prototipo generaba. En el primer intento que tuvimos para sacar el ángulo de los brazos y del piñón, el ángulo que calculábamos para generar el piñón era 30 grados más grande que el que veíamos directo en nuestro prototipo. Hicimos varios intentos hasta que llegamos a la conclusión de que nuestro procedimiento para generar estos datos estaba bien. El problema era que nuestras medidas desde un principio no fueron bien medidas. Después de volver a realizar todos estos ajustes y cálculos, nuestros números ya cuadraron con lo que medíamos manualmente directo del prototipo. Influyó mucho nuestra propuesta final, que al principio nuestros cálculos no nos daban, ya que pensábamos que tal vez teníamos mal las ecuaciones, pero siempre estuvimos muy conscientes de que nuestra propuesta estaba bien, ya que hicimos mucha investigación en equipo, recurrimos a varios maestros para validar nuestro procedimiento de solución y después de ese análisis llegamos a la conclusión de que existe una relación entre el desplazamiento lineal de la cremallera y el desplazamiento angular del piñón, de manera que no son directamente proporcionales, siendo el radio del círculo la constante de proporcionalidad. En base a ese análisis pudimos deducir que si el piñón da una vuelta completa de 360 grados, la cremallera se desplazará la misma magnitud que la circunferencia del piñón. Por último, la tercera pregunta me pide hablar sobre cómo generamos las fases de procedimiento de solución al reto y el modelo de movimiento del auto, y también de cómo planteamos la solución para el caso. Volveré a mencionar uno de los conceptos que ya había contestado en la primera pregunta, ya que fueron parte de las fases de procedimiento de solución al reto. La primera fase del reto consistió en hacer una investigación individualmente a base de fuentes confiables de la red sobre el mecanismo de piñón y cremallera, también de qué forma estaba este mecanismo implementado en un auto. La segunda fase fue hacer nuestro propio prototipo, que consistió en comprar todos los materiales que necesitábamos, cortar la madera y armarlo. En la tercera fase fue cuando ya empezamos a implementar nuestra solución, los conceptos físicos y matemáticos vistos en clase. Realizamos las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración, derivando e integrando. En la cuarta fase implementamos estas ecuaciones en algún método numérico que nos ayudó a generar datos en diferentes tiempos y ángulos. Utilizamos el método de Euler y así fue como generamos las gráficas para validar nuestra solución. Por último, la fase 5 consistió en hacer una visualización y análisis de nuestros resultados mediante una presentación. Planteamos la solución mediante gráficas que nos daban una visualización para localizar el auto en diferentes coordenadas, las cuales generábamos con los datos que nos daban nuestras ecuaciones con la ayuda del método de Euler y con nuestro prototipo. Nos ayudó mucho tener el prototipo en físico, ya que podíamos generar datos mediante él. A base de todo este análisis consistió la realización del reto mecanismo piñón y cremallera y la dirección de autos. Gracias.